versículo 12, vamos a Tito 1:12, ya otro hermano lo va a ver con más detalle, pero dice uno de ellos, su propio profeta dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. ¡Qué calificación!, ¿no? ¿Qué más dice el versículo, creo que había puesto? 16. Estos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. A ver, estas personas habitaban dentro de las iglesias, porque el mundo, para cambiar, ¿qué hay que hacer? Si vos querés cambiar a tu vecino, ¿qué hay que hacer? ¿Se puede cambiar? No lo podemos cambiar nosotros. ¿Qué podemos hacer por ellos? Orar. ¿Qué más? Predicarle la palabra. Darles el mensaje. Entonces, ese poder que nosotros tenemos en la mano, que vos tenés en tus manos, que es la palabra de Dios, tenemos que abrirle, tenemos que predicar. Pero porque en medio de la iglesia había gente así. Dice, profesan, versículo 16, profesan, dicen que conocen a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Decía un hermano, los cristianos, le salimos un poco más barato al Estado, porque dice, hay menos gente cuando uno conoce a Cristo que va a la cárcel, hay menos gente que delinque, hay menos gente que consume vicios, cigarrillo, que se embriaga, que se droga. No tiene que tener un asistente, no tiene que tener gente ahí que los proporciona muchas veces el Estado por situaciones de salud, pero los creyentes no deberíamos ser parte de eso. Entonces, hermanos, ese tipo de personas, y había muchas, en la iglesia dice que profesaban conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Que el Señor nos libre de vivir vidas donde seamos una cosa en la iglesia, donde seamos otra cosa en nuestra casa, donde tengamos un lenguaje angelical en la iglesia y tengamos un lenguaje horrible, si me permite el término, en el trabajo, en el hogar, con los vecinos. Porque estaríamos yendo o siendo parte de ese grupo que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Es decir, nuestros hechos hablan más que nuestras palabras. Muy bien, dice, abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Bien, vivían como paganos religiosos solamente. Vamos a la próxima. 1:1. Dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Ahí ustedes cuando ven siervo, en realidad la traducción original es esclavo. Para que anotes ahí, si querés, en tu Biblia misma. Pablo, no solamente en esta carta, sino en su presentación del mismo, él no hablaba, él podría tener otros títulos, era un hombre formado, pero él dice, yo soy un esclavo. Es decir, siervo, un esclavo. ¿De quién? De Dios. Y esto se entiende en el original que es por elección propia. Y dice apóstol. Y este apóstol es enviado, un enviado de Dios, en este caso de Jesucristo. Dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios. Es decir, hace mención a la fe que era común entre ellos. Él se siente parte y sabe que es parte de la iglesia del Señor. Pablo sabe que tiene hermanos que comparten la fe. Entonces su carta de presentación siempre va a ser la de un esclavo de Dios. Y a veces me pongo a pensar, ¿cómo será mi carta de presentación? ¿Qué pensará Dios de mí? ¿Qué soy yo? Si me conocerá Dios por mi título o por lo que he alcanzado académicamente, por mi formación, por mi experiencia, por mi historial, por mi carisma. ¿Qué quisiéramos nosotros tener como una carta de presentación? Ser siervo, esclavo. Pero fíjense lo que involucra esto también. ¿Qué hace el esclavo? ¿Qué hace el siervo? No hace lo que quiere, hace lo que el amo quiere.
Y Pablo dice, yo soy un esclavo de Dios. Es decir, yo me rindo a Él. Yo hago su voluntad. Yo hago lo que Dios quiere. Yo me someto a Él. Más allá de lógicamente Pablo las tenía, nosotros las tenemos, falencias, debilidades de carácter. Porque a veces decimos, tiene un carácter fuerte. No, a veces eso demuestra debilidad de carácter. Tantas cosas que nos faltan, ¿no? Pasan los años, a veces hay puntos en los que no maduramos. Pero el esclavo se rinde a Dios porque desea ser un esclavo de Dios. Quiere ser un enviado de Jesucristo. Y hermano, ojalá que el Señor nos mire así y que la gente nos conozca así. Este es un hermano fiel, una hermana fiel, una familia fiel, que ama al Señor, que se somete a Dios. No son parte de esos del 16 que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, sino que someten voluntariamente su vida, su cuerpo, su dinero, su trabajo, su servicio a Dios. Ese es ser un esclavo. Y Pablo, asimismo, se llamaba un esclavo, un siervo de Dios, un apóstol. Dice, y en el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Aquel que ha conocido la verdad, aquel que ha creído en Jesucristo, es un hombre, una mujer piadoso. Y ser piadoso podríamos ponerle mucho calificativo, pero es una persona buena. No es una persona, para que lo entendamos, ¿no? Lo estoy llevando a ese terreno. No es una persona mala. Es una persona buena, una persona que está llena de misericordia, que piensa en el otro, que trabaja en pos del otro, no de sus propios intereses. Hermano, de que nosotros conocimos a Cristo, Pablo dijo, ya no vivo yo. Si hay una cosa que tenemos que matar todos los días es el yo. Y ya pensamos en el otro. Y vaya que cuando pensamos en el otro, así como Cristo pensó en nosotros y se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, vaya que pudo llevar a cabo tu salvación y la mía. Y cuando nos despojamos nosotros de nosotros mismos, cuánta bendición traemos, ¿no? Primeramente en nuestro hogar. Segundo, a aquellos que nos rodean. Somos de buena influencia, somos buenos. No estamos nosotros para que nos califiquen como buenos. Pero si hemos conocido la verdad, como dice el versículo 1, porque somos piadosos, andamos en la piedad. Entonces, dice, ese saludo, un título de esclavo, es un llamado a servir, a vivir en armonía la fe que comparte con otros creyentes, basados en la verdad y viviendo piadosamente. Vamos al versículo 2. Dice el versículo 2, en la esperanza de la vida eterna, porque acá hay tantas cosas que la podemos leer rápido porque es un saludo, ¿no? Pero hay tanto para sacar. Dice, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Vamos con la imagen, gracias. Dice Pablo, él era apóstol de la esperanza de la vida eterna. Dice, dada por Dios que no miente, porque había en Pablo lo que antes no había, o Pablo tenía lo que antes no tenía. ¿Qué es lo que era esperanza? Nosotros tenemos esperanza. El Evangelio da esperanza. Si no, ¿qué estaríamos haciendo acá, no? Hay de los que no tienen esperanza. Hermanos, vos y yo, si nos pasa algo hoy, mañana, cerramos los ojos, nos morimos, no sé, nos pasa algo, tenemos esperanza. El creyente tiene esperanza, pero no como una ilusión. Hay que diferenciar la ilusión que a veces tenemos de buenos deseos cuando nosotros leemos que alguien dice y nos veremos en el cielo o allá está en el cielo y no sabemos mucho si están en el cielo. Pero eso es un buen deseo nada más. El creyente tiene la esperanza que es, digamos, la que nos da el Señor, es una garantía de que cualquier cosa que nos pase vamos a estar en el cielo, no porque es un buen deseo, no porque es una buena frase,
sino porque es una convicción de la palabra. Porque Dios dijo que el que tiene a Cristo tiene la vida. Porque no iremos a condenación, pues hemos pasado de muerte a vida eterna. Si uno de nosotros se adelantara y estuviera con el Señor, haya esperanza, esperanza de que lo volvamos a ver. Volveremos a ver a aquellos que son los creyentes porque estamos basados en la palabra. Dice, de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, el mundo miente, las religiones muchas mienten, las filosofías, pero Dios no miente, prometió desde antes de los principios de los siglos. Y dice un autor conocido, el evangelio cristiano no ofrece al hombre como primer lugar un credo intelectual o código moral, le ofrece vida, la misma vida de Dios. Qué tremendo, qué esperanza. Dios no miente. Por eso siempre estemos seguros. Y siempre pensemos si estamos seguros de que si algo nos pasara, ¿dónde abriremos los ojos, no? No sea una ilusión. No sea que seamos parte también nosotros de una religión, pero nunca hemos aceptado a Cristo. Versículo 3. Pablo era un apóstol que creía en predicar la palabra. Bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Pablo predicaba la palabra. Nosotros debemos predicar la palabra. Pablo hablaba en los términos y con los ejemplos de su tiempo y de esa región, que era Grecia, que era Creta, que eran lugares donde había mucho comercio, donde había muchas cosas que eran parte del actuar entre los ciudadanos. Entonces, él podía predicar el Evangelio. Y esta predicación que Pablo hacía, vemos el fruto de uno de ellos, que fue Tito, es la predicación que vos y yo tenemos. A veces no valoramos, entiendo, por mí mismo, tal vez te pase, lo que es el poder del Evangelio transformador. Yo a veces miro mi pasado, como un hombre llegó a mi casa siendo yo un niño, mi familia, que no había conocido a Cristo, pero sí tenía una iglesia al frente de mi casa, una iglesia católica, y cómo el Señor transforma ese hogar. Cómo llegó la palabra, cómo alguien golpeó la puerta y llegó el mensaje. Y el Señor nos utiliza y el Señor quiere que vos y yo llevemos el Evangelio. Un padre de la iglesia dijo que tenemos que predicar y si es necesario abrir la boca. ¿Lo han escuchado eso? Bueno, eso está bien y en parte, porque nosotros tenemos que dar testimonio, porque si no, damos un mensaje y a veces si tenemos un mal comportamiento el mensaje se diluye, pero tenemos que predicar el Evangelio. Y tenemos el ejemplo en Hechos y en otros ejemplos bíblicos donde aquellos que predicaban a viva voz, Pablo lo hacía, Pablo lo hizo entre los griegos, Pablo lo hizo en Atenas, en un lugar difícil, lleno de dioses. Pero Pablo no se paró a decir, bueno, vean mi testimonio. No lo conocía nadie, él predicó el Evangelio. Y él se puso en un lugar donde decía al Dios no conocido, dice, a ese Dios que ustedes no conocen, porque tenían todos los dioses y diosas, a ese yo predico. Y mucha gente se convirtió. Entonces el creyente tiene que predicar el Evangelio, tiene que hablar y tiene que saber cómo predicar el Evangelio. Una de las cosas que hacíamos con la iglesia, a veces lo seguimos haciendo, antes era más regular, salíamos, antes, se acordarán cuando estábamos más que todo en aquel salón, hacíamos enseñamos algunos tips, si vale el término ahora, ¿no? De cómo predicar el Evangelio. ¿Qué pasa si te encontrás con una persona que dice ser testigo de Jehová, mormón, católico, alguno que dice yo no creo en nada o en nadie? Bueno, y salíamos a predicar. Pero saben que había una falencia. Y lo digo con toda honestidad. Los hermanos no asistían. El 80% de los hermanos no iban a esa reunión. Tenían miedo de predicar, teníamos miedo.
Y de eso que nos han formado la palabra, sabemos textos, pero nos cuesta salir. La iglesia tiene que salir. La iglesia debe salir, la iglesia tiene que predicar. Por supuesto, en nuestro medio ambiente, pero también en otros lugares. Y hoy no pasa eso. Hoy cuando salimos a predicar, ya sea por el roperito, por otra cosa que organicemos como iglesia, creo que el 90% del 80% va. Antes era al revés. Entonces tenemos que ver qué textos podemos usar para predicar el Evangelio. ¿Cuáles son los textos que nos hablan del amor de Dios? ¿Cuáles son los textos que nos hablan del pecado? ¿Cuáles son los textos que nos hablan de Jesucristo como el Salvador? Porque la gente dice, salvo, pero ¿salvo de qué? Le vamos a predicar a una persona que tiene dinero. ¿Qué les parece a ustedes si decimos, Cristo quiere cambiar tu vida? Y nos ve a nosotros que nos vamos caminando a casa o en un auto pequeño, como fuera, y Él tiene la fortuna. Tiene los viajes que nosotros no tenemos. ¿Cómo le predicamos a esas personas? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué le tendríamos que decir? Porque a decir que me cambie, que te cambie a vos, va a decir. ¿Qué tendríamos que decirle? A ver, ayúdenme, pensemos un poquito. Bien, ¿qué más le podríamos decir, Marito? Sobre la salvación, pero él dice, yo ya estoy salvado, tengo una cuenta bancaria grande así, tengo auto, tengo un seguro enorme. ¿Qué más? Si se muere se va al infierno. Ahí la pesó un poquito más, vamos más al hueso, como decís. Sí, Marito, 2 veces te interrumpí. Bien, bien. Bueno, ahí nos estamos acercando un poco más. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor le predicó al joven rico? Dice, todo eso lo he guardado. Hay gente que sabe de la Biblia y tiene mucho dinero y va a la iglesia, dice, voy a misa, voy acá, voy allá, le doy dinero a los pobres, si paro en un semáforo ayudo al necesitado, pero algo le falta y el Señor apuntó ¿a dónde? A donde más le dolía, dice, anda a vender todo lo que tienes. ¿Y qué pasó con el joven rico? ¿Por qué? ¿Dónde estaba cifrada su esperanza, su Dios? En la riqueza. Dice que se fue triste. Si nos falta el Señor, nos falta todo. Aunque a veces como creyentes pareciera que viviéramos que nos falta, ¿no? Nos falta. Pero si tenemos Señor no nos falta nada, hermano. Creámoslo, vivámoslo. Y esas personas que tienen dinero y vos querés predicarles, hablarle del cielo y el infierno. Hablarle de que no somos salvos por las obras, sino por la fe. Tocarle ese punto. Y no es porque es un consejo, porque el Señor lo hizo. Le tocó donde sabía que tenía el rico su esperanza, su mirada. Prediquemos el Evangelio, hermanos. Cuando la iglesia organiza algo, vos tenés que ser parte, tenés que estar presente. Yo también. ¿Se entiende? Porque estamos dando testimonio de que Cristo puede transformar. Porque si no vamos como que estamos diciendo, y no sé, fíjate, si podés ir. Y normalmente a veces lo más fácil que nos resulta es, anda a la iglesia, te invito a una reunión, hablemosle de Cristo. Confrontémoslos con la palabra. Prediquemos el Evangelio. Pablo predicaba, dice, que él era un apóstol, un enviado para predicar la palabra. Versículo 4. Dice a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz. Era un saludo normal de ese tiempo, pero como dice allí, pero Pablo sabía bien de quién provienen. Dijimos que Tito era aquel que él le había predicado, se había convertido, y habla de este típico saludo de su tiempo, gracia, misericordia y paz. Podríamos hablar de las 3 cosas, pero simplemente lo leemos, lo miramos y lo entendemos. Nosotros lo entendemos como cristianos. Bien, y versículo 5. Le encarga a Tito poner orden en la iglesia y establecer ancianos en cada ciudad. Fíjense que el versículo dice, por esta causa, por el saludo, por todo esto que hemos estado viendo, dice, te dejé en Creta. Pablo le dice a Tito, por eso es una carta pastoral, como líder que vaya a Creta, a ese lugar donde había esta gente que decía malas bestias, ociosos, que profesan conocer a Dios, pero con sus niños. Se ve que era una cultura bastante difícil.
Pero no nos asombremos de los cretenses, algunos dirán los cretinos, no, de los cretenses, sino de que vivimos insertos en una sociedad difícil también. La gente no cree en Dios, dice que cree en Dios de la boca para afuera, pero su corazón no cree en Dios. Y la iglesia va absorbiendo eso. Por eso es que Él tiene que poner orden en la iglesia. La iglesia, hermanos, siempre tiene que tener orden. Pablo dice que todo lo que hagamos en la iglesia hay que hacerlo ¿de qué forma? Decentemente y con orden. En tu casa, vos y yo tenemos que ser ordenados, pero en todo sentido. Hermanos, estamos reflejando a Cristo. Si viene un vecino a tu casa, tiene que haber que hay orden en tu casa. Tiene que haber orden en el trato entre nosotros. Tienes que tener orden vos y yo como papá, como mamá, entre los hermanos. ¿Cuánto más en la iglesia del Señor? ¿Cuánto más la iglesia de Cristo? Pensemos si no hay un aspecto en nuestra vida que tiene que ser ordenado, que tiene que ser limpio. Tiene que haber orden, hermanos. Y había desorden en la iglesia, porque había mucha gente que estaba influenciando su mala vida dentro de la iglesia. A veces parece que no, pero las iglesias crecen y a veces decimos, gloria a Dios, somos 100. Empezamos siendo 7, 10, pero ahora somos 100. Pero son 100 bendiciones y a veces somos 100 problemas. ¿O no? Porque traemos cosas muy arraigadas de la casa, de la cultura, de nuestra forma de ser, de las tradiciones. Entonces en la iglesia, ¿qué empieza a haber? Problemas. ¿Y qué se hace cuando hay problemas? Hay que corregirlos, ¿o no? Alguien tiene que poner orden en la iglesia. Miren, la otra vez miraba y me gustaba. No sé si Nico, quien sacó una foto acá en una conferencia, estamos todos ordenados. Todos para acá, había mucha gente, y todos para allá. Casi que no había gente sentada atrás, ni niños. Son niños, ¿no? Tienen que andar por ahí. Pero se veía una imagen como siendo una iglesia de orden. Después vi otra foto de otra iglesia, pero no es para comparar. Miraba yo, no sé, capaz que, como dicen los chicos, me se ve, Y vi una foto donde había una iglesia, estaban todos esparramados así. Tal vez, no sé si era una reunión informal, pero no se veía bien. Pero voy más allá de eso, más el orden de cómo estemos sentados. Que ojalá y el Señor nos permita en su gracia ser una iglesia ordenada en todo sentido. Porque tal vez esos hermanos que están desordenados en la silla son ordenados en la iglesia y tal vez nosotros no lo sé. Creo que no, creo que son bastante ordenados en relación a otros. Pero el orden depende de vos y de mí, de lo que nosotros aportemos. Y en esa iglesia había desorden. Por eso es que Pablo, y fíjense el noble encargo que le hace a Tito, y para hacerle ese noble encargo a Tito es porque Tito era un hombre confiable. La iglesia no tiene que poner orden un hombre, en este caso, que no sea confiable. La iglesia tiene que tener líderes confiables. Y vamos a orar para que haya más líderes confiables. Sin doblez. Dice, por esto te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Ese término, corrigieses, es un término médico. Que es cuando está algo salido del lugar, que hay que hacerlo. Y yo creo que he puesto este ejemplo. ¿Alguno se ha sacado un brazo alguna vez del lugar? ¿Se le salió el brazo? No sé. ¿No? ¿Mario? No sé si Nico. ¿Y qué hubo que hacer ahí? Hay que colocarlo de vuelta. ¿Y eso duele? ¿No han escuchado el track? Pero había que poner el brazo en su lugar, o el hombro que te lo sacaste. Esa es la palabra corrigieses. Algo que se salió del lugar, algo que está anormal y ahora tiene que volver a la normalidad. Y ese proceso, ese track duele, muchas veces duele. Uno le habrán dicho a alguno, morde este corcho o algo,
mordés este pedazo, no sé, de trapo, pero duele. Y ese proceso a veces es necesario hacerlo. Que lo que está de fuera del lugar, vuelva a su lugar. ¿Y quién lo tiene que hacer? El Señor, por su Espíritu, que es el que gobierna la iglesia. Pero Dios ha designado ancianos, pastores, para que lo hagan. Y el Señor nos va a pedir cuentas. Tenemos que estar nosotros realmente atentos a corregir cosas en la iglesia. No, pero no siempre buscando, digamos, el problema. Viendo la bendición de Dios, que la iglesia crezca. Pero cuando algo se sale del lugar hay que estar atentos. Y algo se puede salir del lugar cuando entran doctrinas falsas. En ese lugar había gente que entraba con doctrinas falsas dentro de la iglesia. No, pero sí es re bueno. Es re buena persona. Son re piolas. Sí, pero traen una enseñanza que no es bíblica. Traen una doctrina diferente a la que nos han enseñado. Tienen filosofías. No son lo mismo, hermano, ojo. No confundamos. Si pueden crecer, ¿cómo puso el Señor el ejemplo? El trigo y la cizaña. ¿Saben cuál es la diferencia? Los dos dice que nacen juntos. Son en apariencia iguales. ¿Cuál es la diferencia? Uno se dobla. Y ese es el que se dobla que pareciera que es el falso. No, ese es el verdadero. Porque es el que se humilla. El otro queda paradito y se enaltece. Busca su propia gloria. Busca arrastrar gente. Busca tener gente atrás. Cuidado con esas cosas porque en la iglesia se filtran ese tipo de personas. Dice, establecieras ancianos en la ciudad, así como yo te mandé. Era necesario que en Creta y en las iglesias de la región hubiese ancianos. Ya hemos explicado lo que es anciano. El hermano que viene con el próximo mensaje le toca los requisitos de los ancianos, porque tienen que tener requisitos, pero son líderes. Anciano significa una persona entrada en años, no se rían. El anciano es una persona que habla de su experiencia, es un llamado de Dios. Tiene que tener requisitos y cumplirlos, pero es un líder, tiene que tener un llamado, tiene que tener requisitos y cumplirlos. Cuando el anciano no cumple con los requisitos, es un problema para la iglesia, no es una bendición. Y si no tiene un llamado, menos. Entonces yo, en el nombre del Señor, les pido a los que están presentes, oremos por nuevos líderes, ancianos, líderes de actividades, de ministerios, hermanas que también en su lugar y en sus llamados representen delante de la congregación a ese llamado, sean también aquellas que dirigen en su ámbito, pero que sean fieles, que sean espirituales. Oremos, hermanos, porque la iglesia del Señor, y es necesario que el Señor levante hombres y mujeres fieles y que tengan que corregir lo deficiente y que tengan que animar y que puedan enseñar y que puedan ser de bendición. Entonces, ya hablamos de Tito en la introducción, ya hablamos de lo necesario que fue Tito para la obra de Dios. Que el Señor nos bendiga. Hay mucho por haber, no sé si me quedó alguna más, creo que no. Hay nada más, muy bien. Que el Señor nos bendiga, veamos estas cosas, detalles de cómo era la iglesia, de cómo era el lugar donde ellos vivían, de cómo podía ser Tito una buena influencia ante la solicitud de Pablo para que haga las cosas que debía hacer como un líder. No era fácil, nunca fue fácil para un líder llevar a cabo una tarea. Y entre esas cosas hay mucha presión a veces, de uno mismo, de la familia, hay escasez también, a veces hay desánimo, a veces hay soledad, pero nada eso se puede comparar con el llamado del Señor. Si el Señor te llamó, el Señor te va a capacitar. Entonces, acá hay jóvenes que van a ir tomando ese lugar. Y se anhelan, como dice obispado,
buena obra desean. Dice, pero es necesario que cumplan con los requisitos. No de la perfección, porque nadie lo es, pero sí al llamado del Señor que te va a capacitar, no solamente a vos. A veces he escuchado, yo no estoy de acuerdo, tal vez otro hermano disiente conmigo. No, el Señor te llamó a vos, no a tu familia. Yo creo que te llama a vos y a tu familia. Porque cuando el Señor nos manda a trabajar en la iglesia, tiene que capacitar la familia. Lógicamente, lo volvemos a decir, no hay familias ni hombres perfectos, pero sí que agradan a Dios, sí que tienen buen testimonio, sí que están llamados a ser ejemplos. Los líderes estamos llamados a dar el ejemplo. No siempre lo damos, lamentablemente. Tenemos falencia, pero sí estamos llamados a ser ejemplo, dice 1 Pedro, capítulo 5. Muy bien, bueno, que el Señor nos bendiga a vivir en medio de una sociedad difícil, en una iglesia a veces difícil, pero con la ayuda y los principios de Dios todo es posible.